felicitarlos por el bonito traje que traen acá los compañeros del Sanedrín de esta mañana, su corbata roja, su traje negro. Así hay que venir a la iglesia, presentables. Hay que traer, como cuando uno va con una persona importante, ¿verdad? Pero aquí no venimos con una persona importante, venimos ante la presencia de Dios. Pero aparte del traje, la corbatita roja y todo eso, hay que vestirnos del amor de Cristo. Porque de nada sirve una corbata roja, dice Pablo en Corintios 13, primera carta que les envió a los Corintios: nada soy si no tengo amor. Y el amor al prójimo es muy importante. No solo la corbata roja, también hay que amar al prójimo. Porque a veces el enemigo nos utiliza a nosotros para aquel que lleva la palabra de Dios interrumpirlo, distraerlo. Pero más grande es el Espíritu de Dios que posa en los corazones de aquellos que hemos creído en su palabra. Y entonces, veamos la siguiente diapositiva. Acá, Génesis 15:12, dice: al ponerse el sol cayó sobre Abraham, y aquí no está mal escrito, Abraham era el nombre de él anterior, antes de llamarse Abraham, el sueño y el temor de una gran oscuridad. Entonces Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos. ¿Cuántos años? 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. ¿Cuál era la nación que iba a estar oprimiendo al pueblo de Dios? Egipto, muy bien. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán y después saldrán con grande riqueza. Le estaba diciendo a Abraham: mira, tu pueblo, tus hijos, tus descendientes, nietos, bisnietos y toda tu descendencia van a ir a Egipto y van a crecer mucho. Y van a estar ahí por 400 años porque los van a llegar a oprimir. Al principio les van a abrir las puertas de dos en dos, pero luego los van a oprimir. Entonces, a los 400 años yo voy a enviarles un libertador. Y dice Éxodo 12:41: pasados los 430 años, en el mismo día salieron de Egipto todos los ejércitos del Eterno. Y alguien puede decir ahí: entonces el Señor se confundió por 30 años. No es así. Hubo 30 años de transición en lo que José, cuando llegó a Egipto, llegó a ser gobernador de Egipto y luego mandó a llamar a su pueblo y luego sus hermanos llegaron a habitar Egipto. Pero fueron 400 años exactos los que se cumplieron desde que el pueblo de Egipto empezó a oprimirlos a ellos como pueblo de Dios. Muy bien, otro caso muy interesante es el diluvio. Pero para hablar del diluvio voy a hacer un repasón que hicimos de un tema, me parece que el año pasado, creo yo que fue que lo prediqué acá, acerca de las señales que hubo para el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé. Y si ustedes se recuerdan, analizamos lo que significaba el nombre de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, los 10 patriarcas del pueblo de Dios. Ahora, hoy no voy a hablar otra vez del significado de los nombres de ellos, sino que en aquella ocasión hablamos de las edades de ellos. Y entonces, si partimos que Adán fue creado en el año 0, y entonces cuando tenía 130 años tuvo a Set, quiere decir que en el año 130 nació Set, pero él tuvo a Enos a los 105 años, quiere decir que Enos nació en el año 235. No voy a repasar todo por el tiempo, pero descubrimos con esta fórmula que encontramos en Génesis 4 que Noé nació en el año 1056, ¿sí? 1056. Entonces, Noé de 600 años más 1000, tenía 600 años cuando empezó el diluvio, más la edad que él tenía, año 1656. Quiere decir que a partir de que Adán fue creado hasta el diluvio pasaron 1656 años, siguiendo la cronología bíblica. Pero Matusalén, que Matusalén estuvo vivo todo el tiempo, esos 120 años que Noé construyó el arca, Matusalén estuvo vivo porque Matusalén murió según el año en que nació y la edad que tuvo al morir, 969 años. Matusalén murió en el año 1656, el mismo año que vino el diluvio. ¿Y alguien se recuerda en aquella ocasión que dijimos que significaba Matusalén? Porque cada nombre tenía un significado. Adán, el hombre, ¿sí? Set, el que cayó. Y así cada nombre tiene un significado. ¿Qué significaba Matusalén? Mat es muerte. El nombre de Matusalén era una profecía, era cuando él muera, vendrá. Y cuando él muriera, ¿qué era lo que iba a venir? El diluvio, ¿sí?
Miren qué interesante que Enoc que no murió, él se fue al cielo directamente. Él le puso a su hijo, cuando él muriere, vendrá. Porque él era una profecía. Y él murió en el año 1656, año del diluvio. Continuemos, por favor. Sigamos. Entonces, en Génesis 6, 1 al 3, el Señor le dice cuántos años habrían de pasar para el diluvio. Y pasados esos 120 años, los animales empezaron a llegar de dos en dos al arca que había construido Noé. Miren qué interesante señal esta, porque ningún ser humano tiene la capacidad de hacer que aves, reptiles, mamíferos y todo animal terrestre se forme de dos en dos y empiece a entrar un arca y no se coman entre sí los carnívoros a los herbívoros. ¿No les parece a ustedes que esa era una señal evidente de que el fin estaba por venir para ellos? Se cumplieron los 120 años, los animales estaban entrando de dos en dos, murió Matusalem y la profecía era: cuando él muriere, vendrá. ¿Qué más? Los cielos empezaron a cambiar, nunca se habían puesto tan oscuros. Pero los líderes sociales, políticos, científicos y religiosos, porque lamentablemente Satanás a quien utiliza muchas veces es a nuestros propios líderes religiosos. Por eso no debemos confiar en el hombre, por muy santo que lo miremos, por muy dirigente que lo miremos en la iglesia. Debemos escucharle si está hablando conforme a la ley y al testimonio, la palabra de Dios. Pero nuestra única fe y confianza debe ser en aquel que nos dio la vida y la vida eterna. Entonces, los líderes sociales decían: no se preocupen, algo está pasando en el cielo, pero no va a llover. Es mentira lo que está diciendo Noé. Y los líderes políticos decían: no, yo les voy a asegurar cómo vamos a hacer. Los científicos decían: nunca ha llovido, no puede llover, porque antes nunca había llovido. Y los líderes religiosos decían: no, Dios es amor y eso nunca va a pasarnos porque Dios nos ama. ¿Sí? Y claro que Dios los amaba, por eso había mandado a hacer un arca y les había dado un mensaje que no supieron escuchar. Las señales de los tiempos. Y vino el diluvio, dice Mateo 24, 37, 39, porque como en los días de Noé, que comían, se casaban y hacían de todo lo que querían, pero no se dieron cuenta, hasta que el diluvio se los llevó, dice, a todos. ¿A cuántos se llevó el diluvio? A todos. Y alguien va a decir: no, hubo 8 personas que no se fueron en el diluvio, pero 8 entre millones, ¿cuántos son? Ahorita que está el mundial, ustedes se pueden dar cuenta que se mira los estadios del color del equipo, ¿verdad? Si está jugando, por ejemplo, bueno, en mis tiempos que yo admiraba a Holanda, si estaba jugando Holanda se miraba naranjada toda esa parte ahí. Y yo estoy seguro que no eran todas las personas las que estaban vestidas de naranja, pero uno que estuviera vestido de amarillo, de azul, qué sé yo, no se iba a notar entre tanta gente. Y Jesús dijo: se los llevó a todos, porque millones y millones perecieron por no escuchar las señales de los tiempos. Muy bien. La primera venida de Jesús a esta tierra, Miqueas 5:2, acompáñeme. Mire lo que dice Miqueas 5:2. No lo puse acá porque quiero que tú lo mires en tu Biblia. Quiero que veas lo que decía la palabra de Dios muchos siglos antes de que Jesús naciera y viniera por primera vez a esta tierra. Ahora, tú puedes dudar de la Biblia y decir: bueno, la Biblia se la inventaron los cristianos o qué sé yo. No. Ahí sí están de acuerdo todos los científicos, todos los arqueólogos, todos los antropólogos, que la Biblia data de hace miles y miles de años. Así que ahí sí no hay error. Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Éfrata o Efrata, ¿quién me corrige? ¿Cómo es, Éfrata o Efrata? Pastor Gudiel. Efrata, muy bien. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿En dónde estaba diciendo que iban a ser la esperanza de Israel? En Belén. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Daniel 9:25 nos dice el tiempo en que Jesús iba a nacer. Dice Daniel 9:25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, está poniendo una señal. Cuando den la orden, no cuando lo construyan. ¿Cuándo qué?
cuando den la orden de reconstruir Jerusalén, entonces, ¿qué dice? Habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza en muro de tiempos angustiosos. Pero dice, hasta el Mesías príncipe. Está hablando de 70 semanas. ¿Una semana cuántos días tiene? 7. Y en profecía 7 días, ¿cuánto tiempo es? 7 años. Y está hablando de 70 semanas. 7 por 7, 49, le agregamos el 0, 490 años. Está hablando de una profecía de 490 años y les dice, miren, cuando salga la orden de edificar Jerusalén, van a pasar 490 años y entonces vendrá el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Estaba diciendo entonces, les estaba dando una señal clara, lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante, ese tiempo. La estrella del oriente, Números 24, 15, 17. Dice Números 24, 15, 17. Y tomó su parábola, pero no las parábolas que nos hablaban hoy acá en la historia de los niños, sino una parábola física, que es algo redondo. Dice, y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero los ojos abiertos. Y aquí viene la profecía. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿De dónde saldría la estrella? Del oriente. ¿De dónde venían aquellos reyes, que no sé cuántos eran? La Biblia no dice si eran 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿de dónde venían esos reyes? Del oriente. ¿Y qué los guió hasta Jesús cuando nació? La estrella. Entonces, ¿por qué el pueblo judío no estaba esperando el nacimiento de Jesús en Belén después de las 70 semanas y viendo la estrella? Porque no estuvieron atentos a las señales de los tiempos. Muy bien. También Jeremías 31:15 da una profecía terrible. Una profecía que si el pueblo judío hubiera estado atento, no hubiera sucedido lo que sucedió. Dice Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque todos ellos murieron. Miren, algunos no trajeron su Biblia, qué mal. Pero está bien, les voy a contar algo. Los libros que estamos leyendo, Miqueas, Daniel, Números y Jeremías, están en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que Jesús naciera. Entonces, cientos de años antes de que Jesús naciera, se estaba diciendo el lugar en que Jesús iba a nacer. ¿Cuál lugar? Belén. El tiempo en que iba a nacer, 490 años después de que saliera el edicto de reconstruir Jerusalén. Se estaba diciendo que iba a haber una estrella y que tuvieran cuidado porque en ese tiempo iba a haber matanza de niños. Y se recuerdan ustedes que cuando Jesús nació, el ángel instruyó a José para que huyeran a Egipto porque Herodes iba a hacer ¿qué con los niños? A matarlos. Y eso fue lo que sucedió. Pero los judíos piadosos que estaban atentos a las señales de los tiempos, que conocían el tiempo, ellos huyeron también. Ellos no estuvieron presentes y sus hijos se salvaron. Por eso es importante la profecía, porque muchas cosas que sufrimos como pueblo, muchas cosas que nos angustian, es porque estamos desconociendo las señales de los tiempos. Debemos conocer el tiempo, como dice el libro de Romanos. Muy bien, ahora vamos a la siguiente. Dice Amós 3:7, porque nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a los siervos, los profetas. Es decir, que el pueblo de Dios no está a oscuras. El pueblo de Dios tiene todo para saber lo que ha de venir. Continuemos. La muerte de Cristo estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Siglos antes se le había dicho al pueblo de Dios qué era lo que iba a suceder. Sí. El año está en Daniel 9, 27, 25 al 27. Lo vamos a ver más adelante. El mes y el día. Vamos a ver qué dice Levíticos. Dice el mes y el día, Levítico 23:5. En el mes primero, ¿cómo se llamaba el primer mes del calendario hebreo? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuál ha sido el nombre? Les voy a dar dos opciones, Abib o Nisán. ¿Cuál de los dos? ¿Ah? Nisán. ¿Y quiénes dicen Abib? Bueno, es el mismo mes. Abib y Nisán es el mismo mes. Es el primer mes del calendario hebreo. Muy bien, hoy lo apuntamos ahí.
el primer mes. Dice, en el mes primero, que ¿cómo se llama? Abib o Nisán. A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Jehová. Y la Pascua era un cordero que moría en representación del Mesías que había de venir, y su sangre era puesta en el dintel de las casas. Entonces, estaba diciendo en qué día del mes iba a morir. Y ustedes saben que Jesús murió un 14 de Nisán, o murió un 14 de Abib, es lo mismo, porque la Biblia lo había dicho ya. Y no solo da el mes y el día, da la hora. Miren ustedes lo que dice Éxodo 12, 1 al 6. Un libro escrito miles de años antes de que Jesús muriera. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Este mes se va a llamar Abib o Nisán. Para vosotros será el primero de los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. ¿Qué día iban a escoger el cordero? El 10. Fíjense ese detalle. Mas si una familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto y macho de 1 año. ¿Por qué tenía que ser sin defecto? Porque representaba a Cristo Jesús. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis desde el día 10, ¿hasta qué día? Hasta el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy bien, para ellos las 2 tardes es una hora muy singular para nosotros. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que a veces por ahí cerca de las 12 de mediodía alguien le dice buenos días o ya son buenas tardes? ¿Verdad que así dice la gente? A mediodía, buenos días o ya son buenas tardes. Porque pasamos de las 11:59 de la mañana a las 12, ya que es tardes. Esa es la primera tarde. Pero también hay una hora en el día en que decimos ya no es tarde, ahorita ya empieza a ser de noche, que es después de las 6 de la tarde. Entonces la primera tarde es a las 12 y la segunda tarde es a las 6. ¿Qué está en medio de las 12 y las 6? Las 3 de la tarde. ¿A qué hora se estaba diciendo que Jesús iba a morir? A las 3 de la tarde. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús murió a la hora nona, que es las 3 de la tarde. Entonces, la Biblia había dicho el mes, el día, la hora. Aparte de eso, ellos vieron que el Sanedrín que llegó esa vez ahí a atacar a Jesús, un soldado de ellos le quitó la oreja, Pedro le quitó la oreja a un soldado de ellos, del sumo sacerdote. Y entonces Jesús viene y le sana la oreja. Otra señal. ¿Qué más? El velo del templo se rasgó desde arriba. Miren, el templo no era como este tamaño. Era un templo enorme. Era un templo que desde lejos en las montañas dice que se miraba como que era una bola de nieve, porque era un templo hermoso, majestuoso. Y nadie podía alcanzar el velo hasta allá arriba. La señal de que se rompió de arriba para abajo es que quien rompió el velo fue Dios el Padre, porque Jesús estaba muriendo ya por nosotros, y todo aquello de matar el cordero, toda la Pascua y todo eso quedaba anulado, como dice Colosenses 2, porque había venido el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces, todo eso fue una señal de que Jesús había ya muerto por nosotros. Un becerro hubo, esto no está en la Biblia, pero está en la historia, que un becerro, el que iba a morir a las 3 de la tarde, se le huyó de las manos al sumo sacerdote y ya no pudo hacer sacrificio esa tarde. Todas esas señales estaban predichas, estaban profetizadas para que todos supieran que había llegado el momento de nuestra redención a través de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, aquí los jóvenes cuando vienen por primera vez al colegio, su primer semana, decía un profesor, empiezan a llamar a la casa. El colegio está bonito, áreas verdes, etcétera, pero aquí están locos, porque hoy que es viernes, a las 6 de la tarde dicen que ya es sábado, ¿verdad? Y tienen toda la razón, porque no se les ha explicado a la luz de la Biblia, que sí, al caer el sol, se terminó el día y empezó el nuevo día en la noche, en la hora de la oscuridad. Entonces, por ejemplo, hoy, cuando oscurezca,
Nosotros decimos, el sábado en la noche va a haber social, porque ya estamos acostumbrados, pero bíblicamente ya no es sábado en la noche. ¿Qué es? Domingo. Y mañana por la noche ya no es domingo, es lunes. Entonces, el domingo por la noche era el día 10 en que se escogía el cordero. No era domingo siempre, pero en la semana de Jesús cayó en el primer día de la semana. De día fue el 9 y en la noche fue el 10. Y Jesús estaba en una cena con unos fariseos, con alguien que había sido curado de lepra, llamado Simón. Y ahí estaban en la casa de Simón cuando una mujer pecadora llega, pecadora para los fariseos, ¿verdad? Para Dios era una hija de él que le había perdonado. Y entonces viene esta mujer pecadora, pero a la que Jesús amaba y perdonó, y le empezó a lavar los pies con su pelo y un perfume. Y entonces Simón, tío de ella, dijo, sáquenla de aquí, ella es pecadora, ella no tiene que estar acá. Y entonces Jesús dijo, déjenla, porque ella para mi muerte me está ungiendo. ¿Qué día era? 10 de Abib. Perfectamente. Y ustedes saben que en el momento en que llevaron el cordero pascual al sumo sacerdote y lo examinó y dijo, fíjese lo que había hecho el sumo sacerdote, había comprado a Jesús por 30 piezas de plata, lo mandó a perseguir y que lo mataran, y después regresó al culto, ¿verdad? Y empezó a revisar el cordero, dijo, este cordero no ha hallado ningún defecto en él. En ese momento Poncio Pilato estaba diciendo de Jesús, no ha hallado ningún pecado en él. Todo lo que estaba profetizado se estaba cumpliendo al pie de la letra con la muerte de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos. La resurrección especial que hubo en Mateo 27:52 nos explica que el día que Jesús murió, que fue el día viernes, se abrieron muchas tumbas cuando hubo el terremoto. Y cuando personas piadosas, personas que habían confiado en el Señor, estaban resucitando. Era una señal de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero el pueblo de Dios lo rechazó. ¿Saben hasta qué punto lo rechazó el pueblo de Dios? Que ante un ladrón y criminal llamado Barrabás dijo, crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo y que su sangre caiga sobre nosotros. Y eso se cumplió casi 35 años después. Muy bien, sigamos. El testimonio del centurión y sus soldados, los romanos, ellos que no creían en Dios, ellos que tenían dioses paganos, ellos dijeron, nosotros vimos que Él resucitó, nosotros vimos a un ángel, nosotros fuimos apartados, nosotros no estábamos, no podíamos contra esa fuerza, porque era la fuerza de Dios. Y entonces, ¿qué hizo el Sanedrín? ¿Qué hizo el dirigente espiritual? Les dio una bolsa de oro y dijo, sí, pero cállense. Los que estaban dirigiendo al pueblo de Dios sobornaron a los paganos para que no dijeran nada. Y el pagano, como no tenía nada que perder, se echó la bolsa de oro al bolsillo y se callaron. Pero dice la Biblia en Mateo 27:54 que aún los romanos dieron testimonio que había Jesús resucitado. Sigamos. Vamos a ver lo de las 70 semanas. Sí, me gustaría que ustedes leyeran en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, el versículo 24, dice, 70 semanas, ya dijimos cuántos años son 70 semanas, 490 años. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esto está hablando de la muerte de Cristo. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos fue un momento en que él fue dedicado al ministerio de salvación del evangelio por medio del bautismo. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Está separando 7 semanas y está separando 62 semanas. 62 más 7, 69, muy bien. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, que en realidad ya habían pasado 69, ¿verdad? Dice, se quitará la vida al Mesías. Quiere decir, en la última semana de las 70 se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será de inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es la destrucción de Jerusalén que pasó después de la muerte de Jesús.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Versículo 27. Pero por otra semana confirmará al pacto con muchos. Y aquí nos da el dato importante que nos dice el año exacto en que Jesús iba a morir. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien. Vamos a ver entonces. La orden de restaurar Jerusalén, 7 semanas. 7 por 7, 49 años. Para que se quite la vida al Mesías, 62 semanas. 62 por 7, 434. En la última semana, a la mitad se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que la última semana de las 70 semanas iba a morir Cristo Jesús. Veamos qué pasó entonces. En el año 457 antes de Cristo, quiere decir, faltaban 457 años para que Jesús naciera, salió el decreto para restaurar Jerusalén. Los estudiosos de la profecía, los que estaban atentos a las señales de los tiempos, los que conocían el tiempo, dijeron, bueno, de aquí empiezan a cumplirse 490 años. Ya no lo vamos a ver, pero le vamos a enseñar a nuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos para que sepan cuándo va a venir el Mesías. Y entonces pasaron las 7 semanas y empezó a ser reconstruida Jerusalén. Y luego pasaron las 62 semanas, es decir, en la semana 69, al terminar la semana 69, Jesús fue bautizado en el año 27. Y ustedes van a decir, ¿y a qué edad se bautizó Jesús? A los 30. ¿Y por qué se bautizó en el año 27 después de Cristo? Ese es un error de cómputo que existe en la historia, ¿verdad? Pero eso no es culpa de ustedes, ni mía, ni de Freddy, ni de nadie. Eso es parte de la historia. Pero no lo voy a explicar hoy porque no me da tiempo. Hay un tema en que lo voy a explicar porque hay que entender el año cero. Muy bien. Luego dice que iba a haber una semana más para el pueblo de Dios y dejaban de ser el pueblo de Dios. Pero a la mitad de esa semana, en el año 31 después de Cristo, Cristo iba a morir por nosotros. Y luego 3 años y medio más se iba a predicar al pueblo judío que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a salvar a la humanidad. Pero la mayoría de los judíos rechazaron el mensaje y hubo, al final de las 70 semanas, se terminaron el día en que apedrearon a un hijo de Dios llamado Esteban. Y se acabaron las 70 semanas. 70 semanas son para tu pueblo. Pero luego hacemos a un lado del pueblo y el evangelio es predicado a los gentiles. Nosotros, antes de conocer a Cristo, somos conocidos bíblicamente como gentiles, extraños. Pero ahora somos el pueblo de Dios. Y en el año 34 después de Cristo, terminan las 70 semanas y la figura del pueblo de Dios era una nación llamada Judá. Primero era Israel y después Judá. Pero después que rechazaron a Cristo, la figura dejó de ser una nación geográfica y pasó a ser una iglesia. Ahora la iglesia cristiana es el pueblo de Dios. ¿La iglesia qué dije? Oh, ¿y cómo se llama esa iglesia cristiana? Cristiana. La iglesia cristiana es el pueblo de Dios. No estoy diciendo iglesia metodista, adventista, católica. No estoy diciendo eso. Aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús son el pueblo de Dios. Claro que Jesús oró por la unidad de la fe, pero ese es otro tema, ¿sí? Porque hay tantas iglesias y eso ya hemos predicado. Pero todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo inmediatamente forma parte del pueblo de Dios. Muy bien, continuemos. Inicio del tiempo del fin es la última señal que vamos a ver esta mañana. Ayer que yo estaba preguntando qué pasa por nuestra mente cuando hablamos de Apocalipsis, una señorita acá al frente dijo, pienso en el tiempo del fin. El tiempo del fin es un término bíblico que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 12 y versículo 4. Daniel estaba preocupado porque no entendía todas las profecías que Dios le dio a él. A él le dio las profecías para que nos las predicara a nosotros, pero él no entendía todas las profecías. Y le dijo, mira Daniel, no te preocupes, quita esa aflicción de tu corazón. Entiende que esto es para el tiempo del fin. Esto es para el tiempo del fin. Ahora, el tiempo del fin también tiene su propio lapso. ¿Es correcto, señor Claudia, lo que dije o no? Ah, bueno, ¿por qué? Puedo estar usando mal el término. Por ejemplo, la última semana de clases, decimos, es el tiempo del fin de clases. Es el último mes, pero ese mes tiene semanas y tiene días.
Y esta es la última semana de clases. Esa semana tiene días y tiene horas. Y llegamos al último día de clase y decimos, este es el último día de clases y ese día tiene horas. Y usted se levanta ese último día de clases, 6 de la mañana, va a desayunar, pero todavía no ha llegado el fin, pero es el último día. Y llega la última hora, usted sabe que va a salir a las 12. Y empieza a correr la última hora y dice, esta es la última hora, pero faltan minutos y segundos. Aún el último minuto le faltan segundos hasta que usted sale del portón. Y entonces se acabó el año escolar. ¿Sí? Y nos vamos a descansar todos. Ustedes descansan de nosotros y nosotros de ustedes también. Así agarramos fuerzas y ya nos abrazamos con cariño otra vez en enero. Pero entonces, el tiempo del fin tiene un lapso. Y ese año del tiempo del fin lo vamos a ver durante la semana. Por versículo nos lleva hasta el año 1798. Es un año que todos los adventistas debemos tener en la mente. El año 1798 bíblicamente inicia el tiempo del fin. Y Jesús dio algunas señales. Mateo 24, 29 dice, si lo tenemos por ahí, Mateo 24, 29, último texto de hoy, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, toda la persecución que sufrió el pueblo de Dios, el sol se oscurecerá, número 1, y la luna no dará su resplandor, número 2, las estrellas caerán del cielo, número 3, y las potencias del cielo serán conmovidas. Muy bien. ¿Qué año dije que empezaba el año del tiempo del fin? Pero hoy no me crean. Hoy no me crean porque solo lo estoy diciendo, pero no lo estoy demostrando. Y lo que se dice acá no se debe creer hasta que no se nos demuestre con la Biblia. Pero yo esta semana les voy a demostrar con la Biblia que empieza en 1798. Entonces, cerca de ese año ya venían las señales de que venía el tiempo del fin. Por eso él dijo lo que dijo el profeta Daniel, dijo Jesús en Mateo 24. Y después de esa tribulación de la que habló Daniel también, de todo lo que él había predicho, viene un terremoto en Lisboa el 1 de noviembre de 1755. Y ustedes dirán, pero terremotos han habido muchos, pero no como esta magnitud. Fue el terremoto históricamente más fuerte que ha sacudido en presencia de los seres humanos. El día oscuro se le conoce al 19 de mayo de 1780. La luna estuvo roja. Esto sucedió en Estados Unidos. La siguiente: la caída de las estrellas desde Canadá hasta México el 13 de noviembre de 1833. Miren, era de noche, pero era tan impactante. Los periódicos de aquellos entonces revelan, ya existía el New York Times, decía que la gente podía salir a la calle y leer un libro por lo iluminado que estaba al cielo. Era de noche, pero estaba tan claro como en el día, porque fue una cantidad de estrellas tan grande que cubrió todo el cielo. Y se miraba como que eran grandes focos, ¿verdad?, que estaban iluminando toda la tierra. Desde, ¿dónde dice? Canadá hasta México. Señales que los científicos no han logrado explicar, pero que pasaron, porque había llegado el tiempo del fin. Muy bien, continuemos. La segunda venida de Cristo también tiene señales, ¿o no? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, 11 y 12, que vamos a verlo más o menos entre miércoles y jueves, que la iglesia se va a unir con el Estado. Hoy el Estado no se mete en cosas de la iglesia y la iglesia no se mete en cuestiones políticas, entre comillas. Pero va a haber un momento en que oficialmente se va a unir la iglesia y el Estado, y el Estado va a tomar decisiones sobre tu fe, sobre lo que tú crees, y te va a decir qué creer, qué hacer, cómo adorar y dónde adorar. Eso va a llegar a suceder según nos enseña la palabra de Dios. Y también la otra señal, dos vamos a ver nada más hoy, pero en la semana vamos a ver muchas más. Sigamos. Surgimiento del espiritismo entre las iglesias cristianas. Apocalipsis 16, 13, 14. Él dice que ve cómo dentro del pueblo de Dios surgen espíritus inmundos a manera de rana. 3 espíritus inmundos a manera de rana invadiendo la fe cristiana. Y ahora el cristiano, y miren ustedes, han de conocer a algún cristiano que lee el horóscopo. Y si yo le pregunto a usted cuál es su signo zodiacal y se lo sabe, está desviándose un poquito. Lamentablemente yo sé,
en ese signo que soy yo también, porque es tan conocido en el mercado. Pero no me interesa saber lo que dicen los psíquicos, que son espiritistas, de qué va a pasar con mi signo tal día. Eso es consultar con Satanás. Y además, Satanás es mentiroso. Pero lo que está diciendo Apocalipsis es que en el pueblo de Dios mucha gente iba a empezar a confiar en que los muertos viven y que andan por ahí los espíritus, en que van a consultar el tarot, en que van a consultar el horóscopo. Hijos de Dios haciendo esto. Ezequiel se horrorizó de ver todo lo que iba a pasar en el pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 8 dice él: mira, las mujeres celebrando estas cosas, los hombres adorando al sol y esto y el otro. No puede ser. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿sabes qué? Dice Dios: aquellos que están gimiendo y clamando para hacer la voluntad de Dios, a ellos ponen un sello y a ellos los voy a salvaguardar. Por eso es que Apocalipsis no te tiene que dar miedo, te tiene que dar esperanza, porque si tú estás del lado correcto, tú estás del lado de Dios, Él te va a proteger, Él te va a cuidar y al final te va a premiar con la vida eterna. Ahora, si no, pero yo no me gusta hablar el si no, porque no quiero que nadie siga al Señor por miedo, por interés, ¿verdad? Sino que sigámoslo por amor, conozcámoslo. Porque el que guarda la ley de Dios para salvarse ya se perdió. ¿Qué dije? Que el que guarda la ley de Dios para salvarse ya ¿qué? Ya se perdió. Si me amáis, ¿qué dice Jesús? Entonces guardamos los mandamientos por amor a Dios, porque ya Él nos salvó. Es muy diferente. Muy bien. Terminamos con nuestra lectura bíblica de esta semana, Romanos 13. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sigamos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es lo que decía yo al principio. Qué bonito vestirnos hoy, agradando al Señor en nuestra manera de vestir, pero aparte de eso nos tenemos que vestir también del Señor Jesucristo, y los que se visten del Señor Jesucristo, su vestidura es blanca, sin mancha, es un carácter perfecto, que la única manera en que puede evaluar cada uno si su vestidura es blanca o no, es cuánto ama al prójimo, es cuánto actúa a favor o en contra del prójimo, a ver cómo lo afectamos, a ver qué le decimos, y en chismes, y aquí y allá. Tu vestidura no es blanca mientras no tengas amor al prójimo. Aunque tu saco sea muy bonito, aunque tu vestido sea muy bonito, Dios ve tu vestido bonito, ve tu corbata bonita, pero Dios lo que quiere ver es tu carácter, que refleje el carácter del Señor. ¿Qué dice ahí? Del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.